Muy buenas tardes a todos los que están presentes aquí en la sala de Antropoceno en esta edición especial. Antropoceno siempre está presente los días jueves y esta vez hacemos una edición especial de este año, un martes un poquito más temprano, tocando temas de actualidad, temas de interés, temas para debatir, como siempre, un invitado, una exposición y a continuación un intercambio. Hoy tenemos la alegría de recibir a Félix Bogliolo, que es socio y fundador y presidente ejecutivo de una firma que está radicada en Francia. Es ingeniero por la Escuela Politécnica de París, es doctor en economía, cuya tesis fue sobre financiación de grandes proyectos internacionales, experto en estrategias y finanzas por más de 30 años, asesoró a varias empresas y es el inventor del sistema innovador SubmaRiver, que hace el transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias en tubos flexibles submarino SubmaFlex. Está a cargo del desarrollo comercial de vía marítima y en este momento cuenta con tiempo para poder compartir con nosotros sus ideas, sus propuestas y sus proyectos. Con nosotros Félix. Bienvenido, Félix. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que vean el PowerPoint que he preparado. Muy bien. En este momento Félix está en España, pero vive normalmente en Francia. Y ahí vamos a ver toda su pantalla. Ya. Y ya viene, ahí está. Estamos por el final, vamos al principio. Muy bien. Ahí se ve perfecto, Félix. La número 1 está perfecto. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Con orígenes españoles y un nombre italiano casi podría ser argentino, pero bueno, soy francés. Son cosas de la vida. No sé, a lo mejor el barco donde emigró mi bisabuelo de Italia se hundió a lo largo de las costas francesas y ahí se quedó y a lo mejor tenía idea de ir hacia Argentina, no lo sabremos nunca. Dicho esta broma, la presentación es, ahí tienen el título, cómo dar seguridad hídrica a regiones áridas o semiáridas cercanas al mar, costeras, con nuestro sistema de río submarino. Esta es la misión de Vía Marina, asegurar el abastecimiento de agua a plazo en grandes cantidades, consumo energético reducido, precio asequible para regiones necesitadas que estén cercanas al mar. Y así asegurar el desarrollo socioeconómico de todos los usuarios. Nuestros proyectos no hacen distinción, usuarios urbanos, turísticos, industriales, mineros, pero tienen un énfasis muy particular para los usuarios agrícolas porque son los mayores usuarios de agua en todos los países del mundo. En general está alrededor del 80% el consumo agrícola. Los otros usuarios, por muy importantes que sean, tanto económicamente hablando como el industrial minero, como social o políticamente hablando como el urbano, representan apenas un 10%, un 15% según los países y tienen otros medios para abastecerse de agua y otro poder adquisitivo que no tiene el sector agrícola, que es el del menor poder adquisitivo. Tuve una presentación rápida de nuestra empresa y de nuestro sistema SubmaRiver, río submarino, con su tubo flexible SubmaFlex, que presentaré. Nosotros somos una joven empresa innovadora de ingeniería y construcción. Desarrollamos este sistema propietario que hemos llamado río submarino, SubmaRiver, que es y ahí todas las palabras tienen su importancia: transporte de agua dulce en grandes cantidades sobre largas distancias
por un tubo flexible que va por el fondo del mar submarino que llamamos Submaflex. Les voy a pasar un pequeño video que explica por unos pocos minutos cómo funciona este sistema. Vía Marina quiere contribuir a la reducción de las desigualdades entre regiones ricas en agua y las que sufren déficit hídrico. Para ello, Vía Marina ha desarrollado su sistema propietario de transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias por tubo flexible submarino. Este sistema de río submarino se llama Submariver. A lo largo de todo el mundo hay regiones costeras que padecen la falta de agua. Sin embargo, ríos de otras regiones vierten al mar grandes cantidades de agua dulce. La idea es tomar agua en la desembocadura de esos ríos. Se transporta el agua así captada por un tubo submarino. En destino, la agricultura, la industria y los hogares se benefician con el agua entregada. Así se impulsa el desarrollo económico y social de las regiones costeras de destino. Se toma agua en la desembocadura de un río, justo aguas arriba de su límite de salinidad. Se toma una fracción reducida del caudal residual en ese punto, con el fin de limitar el impacto río abajo sobre los ecosistemas de la desembocadura. Una pequeña presa desvía el agua captada. Una tubería o un canal terrestre transporta el agua hasta la costa. De paso, se aplica un ligero tratamiento para evitar el transporte de materias o microorganismos en suspensión que podrían dañar el tubo flexible de Submariver. Luego se bombea el agua a la presión requerida para la distancia a recorrer. Las obras contra los golpes de ariete garantizan la seguridad del sistema. En los aterrajes de salida se protege el tubo hasta cierta profundidad y sobre cierta distancia, con un muelle. Más adelante, y hasta otra profundidad y distancia, se protege con unos cajones. Estas distancias y profundidades se determinan para que el tubo no constituya una molestia para las actividades humanas cercanas y que éstas no constituyan una amenaza para el tubo. La pesca, las actividades de ocio, la circulación marítima son elementos a considerar, entre otros. Después se coloca simplemente el tubo sobre el fondo marino. Cuando es posible, se coloca sobre la plataforma continental aproximadamente a 200 metros de profundidad, pero no hay ninguna limitación técnica respecto de la profundidad que el tubo puede atravesar. El costo crece en la medida en que la profundidad es mayor. A la llegada se vuelven a encontrar las mismas obras de protección del tubo que en la salida para las profundidades y distancias requeridas localmente. Luego se encuentran las obras contra los golpes de ariete y los embalses intermedios de almacenamiento, a partir de los cuales se conectan las distintas redes de distribución. Se puede utilizar directamente el agua así entregada para uso agrícola. Para uso doméstico o industrial se le debe aplicar los tratamientos habituales. El tubo se coloca con su lastre a partir de una barcaza de colocación. Se abastece esa barcaza a medida en que progresa su trabajo con unos barcos de aprovisionamiento. Estos realizan rotaciones desde un puerto cercano. Esa barcaza avanza a una velocidad aproximada de 5 kilómetros diarios. Eso asegura una realización rápida de la ejecución del trayecto submarino una vez superado el periodo previo de estudios de ingeniería y de realización de las obras terrestres. La colocación se realiza sin ninguna preparación del suelo. El diámetro del tubo puede alcanzar hasta 4 metros. Submariver puede pues transportar varias decenas de metros cúbicos por segundo con un consumo de energía reducido. El tubo es muy ligero y totalmente flexible. Puede aplastarse y volverse a hinchar. El tubo está constituido principalmente por fibras textiles termoplásticas de muy alta resistencia, similares al Kevlar. Están cubiertas de unos revestimientos especiales por el interior para asegurar la estanqueidad del tubo y por el exterior para protegerle de las agresiones del entorno marino. El tubo tiene la certificación de calidad alimentaria. Como se transporta agua dulce dentro de agua salada, el tubo tiende a flotar.
Por consiguiente, hay que lastrarlo. El lastre sirve también de anclaje contra las corrientes marinas o el oleaje, aunque la profundidad atenúe mucho estas sujeciones. Unas cinchas conectan entre sí el tubo y el lastre. Se calcula la longitud de esas cinchas para que el tubo flote a una cierta distancia del suelo. Así, Submariver se adapta fácilmente a los contornos del suelo marino. Por razones de seguridad de abastecimiento, Submariver prevé la colocación de 2 tubos paralelos. Se sitúan a buena distancia el uno del otro para minimizar los riesgos de accidente simultáneo. Si la distancia de transporte es muy grande, es preferible salir a tierra cada 200 kilómetros aproximadamente, para reponer la presión del tubo. Estas etapas intermedias pueden constituir otras tantas tomas de agua complementarias o bien otros tantos puntos de entrega suplementarios. Así se puede recorrer económicamente más de 1000 kilómetros. Las principales ventajas de Submariver son entrega de grandes cantidades de agua, consumo de energía reducido, precio de transporte muy económico. Estas ventajas permiten satisfacer no solo el consumo humano doméstico, sino también las necesidades de la agricultura, lo cual es primordial, porque la agricultura va a necesitar consumir más de 2/3 del agua mundial. Si se quiere dar de comer a los 3.000 millones de seres humanos adicionales que poblarán próximamente nuestro planeta. Estos ríos submarinos pueden, por tanto, contribuir a resolver los problemas de agua y de alimentación en el mundo. Numerosos países estudian seriamente Submariver con vía marina para una ejecución próxima. Muy bien. Pues con esto hemos acabado el vídeo y podemos seguir con la presentación. Y aquí insistir sobre otra fuente de agua, que es el transporte de aguas residuales tratadas de grandes ciudades costeras, que vierten al mar grandes cantidades de agua de una calidad más o menos aceptable, con lo cual se podría reducir la contaminación de los océanos y reutilizar esa agua principalmente en la agricultura, con los tratamientos adecuados de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, que permiten la reutilización de agua en agricultura o en industria. El tubo lo han visto en el vídeo, perdón. El tubo es como una manguera de bombero flexible, totalmente flexible, como pueden ver aquí. Esto es una pequeña muestra de unos 30 centímetros de diámetro. Ven que es mismo con un gran diámetro, es un espesor bastante reducido, de menos de 1 centímetro, y esto con las fibras textiles de muy alta resistencia que lo componen. Aunque parezca mentira, pues es igual o más resistente que un tubo de acero de hasta 2 pulgadas de espesor de acero, con lo cual es muy ligero y hace todo el sistema muy económico. Tenemos proyectos potenciales en todo el mundo, no voy a aburrirlos contándolos todos, solamente voy a dar unos cuantos ejemplos. En total podemos decir que tenemos algo así como unos 30 proyectos potenciales en el mundo en discusión en varios países. Aquí doy 2 muestras de proyectos nacionales. Este es en España, es la reutilización de aguas servidas de la ciudad de Valencia, para reutilizarla en zonas agrícolas que están en el sur de la región, alrededor de la ciudad de Orihuela, límite con Murcia. Esto es en México. Hay grandes ríos muy caudalosos en el sur de México, tanto en la vertiente
atlántica como en la vertiente pacífica, y se pueden llevar por etapas sucesivas hasta la frontera con Estados Unidos o eventualmente hasta dentro de Estados Unidos como Texas o California. Esto es el ejemplo de la vertiente atlántica. Proyectos internacionales, por ejemplo, con las aguas del río Nilo en Egipto a través del canal de Suez, se podría abastecer toda la costa del Mar Rojo de Arabia Saudita. En términos de reuso de aguas servidas, toda la zona del sur de California, las grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego, vierten al mar grandes cantidades de agua servida tratada que se podría reutilizar para toda la parte mexicana de la Baja California, por ejemplo. Siempre a costos muy económicos que la hacen asequible a la agricultura y también obviamente para el pequeño consumo humano. En Chile concretamente tenemos dos proyectos, uno que está firmado y en curso de realización, que es una pequeña isla de la Patagonia chilena que tiene una comunidad de unos 2.500 habitantes y que no tiene suficiente agua para asegurar el crecimiento de su población. Cuando se establecieron allá hace, no sé, 50, 80 años, era una pequeña comunidad de unas cuantas familias de pescadores. Hoy son más de 2.500 habitantes con toda la industria del salmón, y ya no tienen agua y estamos trabajando para abastecerlos desde algún río cercano. Tenemos el contrato firmado en curso de ejecución. Lamentablemente con la pandemia ha tomado algo de retraso y también por la situación política chilena que no ayuda en acelerar las cosas. Pero sobre todo tenemos el gran proyecto que nuestro amigo Reinaldo conoce bien, es un fan de este proyecto desde los primeros años, que lleva en discusión con el Estado de Chile desde 15 o 16 años, y en particular desde hace más de 3 años en un proceso administrativo que se llama concesiones de iniciativa privada, donde la ley chilena dice que el MOP tiene 45 días para resolver y han pasado 3 años y medio y todavía no ha resuelto. Ahí se trataría de tomar agua en algunos ríos del sur, como el caudaloso Biobío, o otros ríos como el Maule, o más al sur todavía el Tolten, el Imperial, y llevarlo por etapas sucesivas hasta la frontera de Perú, la ciudad de Arica y los valles cercanos, con paradas en todos los sitios intermedios donde es necesario. Y hay estudios que demuestran que cuantifican tanto la demanda de agua nortina como la oferta de agua sureña en la desembocadura de los ríos, que es la gran ventaja, ventaja competitiva de nuestro sistema, su gran calidad. Para no alargar más mi presentación, en resumen, en conclusión, en todos estos proyectos, los 30 o más proyectos que tenemos en conversación en distintos países, todo alrededor del mundo, siempre tenemos esas mismas características de viabilidad técnica, sostenibilidad ambiental, ecológica, rentabilidad económica, en el sentido que el proyecto llega a unos costos del metro cúbico por segundo, del metro cúbico entregado, rentables, es decir, asequibles para la agricultura, aunque sea para obviamente cultivos de alto valor añadido,
siempre inferior a su gran competidora, que es la desalación, en algunos casos a mitad de precio de la desalación, y eso es sin contar los estragos ecológicos que tiene la desalación y que no tenemos nosotros. Políticamente aceptables porque no molestamos a nadie, un trayecto submarino, tomar agua río abajo donde ya no hay más uso posible, y obviamente socialmente deseable, puesto que damos la seguridad hídrica requerida. Los proyectos grandes siempre son por etapas, que casi se pueden considerar como proyectos independientes a realizar sucesivamente uno tras otro a lo largo de muchos años, como una línea de metro que se empieza con 5 o 8 estaciones y luego va progresando esa línea por los dos extremos hasta tener 20 o 30 estaciones. Las ventajas ecológicas es que la principal es que solo transportamos agua existente, no fabricamos agua nueva, con lo cual es una solución mucho más racional. Y un tubo de 4 metros de diámetro, imagínense esto en 4 metros de diámetro, pues puede transportar el equivalente de 6 o 7 grandes desaladoras, y en el fondo del mar colocar 2, 3, 5 tubos paralelos. No molestamos a nadie y es relativamente fácil, con lo cual podemos llegar. Hay algunos proyectos que estamos discutiendo, conversando con los gobiernos correspondientes en algunos países, que llegan hasta 100 metros cúbicos por segundo, lo que es equivalente a mejor a 50 o 60 grandes desaladoras, donde no habría manera humana de poder colocar 50 o 60 grandes desaladoras a lo largo de una costa. El tubo inerte en el fondo del mar pues no causa mayor problema. El tubo va simplemente lastrado, no va anclado, con lo cual no hay preparación del terreno, como lo hemos dicho en la video, sino que eventualmente, como cualquier objeto hundido en el fondo del mar, se puede transformar en un nicho ecológico, como habrán visto ustedes en las películas donde se ven no sé, por ejemplo, el Titanic, en el fondo del mar, que hay toda una vida que se desarrolla alrededor. Transportamos agua bruta cuando se toma agua en la desembocadura de los ríos, con lo cual pues no hay ningún residuo, no hay ningún químico. El consumo energético es muy reducido. Mismo en proyectos muy largos como Chile, por ejemplo, donde podrían llegar a ser hasta 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros, el consumo energético promedio es del orden de 4 o 5 veces inferior a la desalación, con lo cual cualquiera sea la fuente de energía que abastezca el sistema o la desalación, mismo energías renovables, pues se necesita 5 veces menos paneles solares, 5 veces menos molinos de viento, con lo cual tiene un impacto muy bueno. Y obviamente con todas estas características, en general la aceptación ciudadana, en particular por las ONGs ambientalistas, es relativamente buena. La competitividad económica, ya lo hemos dicho, es un reparto CAPEX-OPEX muy favorable. Por ejemplo, para comparar con la desalación es básicamente 40% amortización del CAPEX, 60% OPEX. Nosotros es totalmente al revés, es del orden de 80% CAPEX, amortización del CAPEX, y solo un 20% OPEX, con lo cual y ese OPEX en ambos casos está constituido principalmente por el costo de la energía. Con el aumento de la energía en particular que estamos viviendo este año, pero que de todas maneras con el tema del CO2 y todo esto va a incrementarse a lo largo de los años venideros, pues esto tendrá un impacto mucho menor con nuestro sistema que con otros sistemas de la competición.
La realización es muy rápida, en el video decimos 5 kilómetros por día para tender el tubo. En algunos proyectos, dadas ciertas características, podemos llegar hasta 8 o 9 kilómetros diarios. Entonces la limitación no es la colocación, la limitación es más la permisología, la construcción de los terrenos, lo poco que hay que hacer en el borde costero, de expropiación de algunos terrenos para poner las plantas de bombeo y cosas de estas. Y el tubo en el fondo del mar pues tiene una muy larga vida útil, no necesita ningún mantenimiento, se deja ahí, son materias plásticas en el fondo del mar que no sufren, puesto que no hay rayos ultravioleta ahí. Y como lo hemos dicho ya varias veces, un precio interesante, asequible para la agricultura y cómoda para el consumo humano, puesto que es del orden de la mitad o menos que la desalación según los casos. Y con eso pues se impulsa el desarrollo económico y social, son cantidades importantes, caudales importantes, disponibles a largo plazo, con lo cual aseguran la seguridad hídrica para todos los usos. Hablamos de las regiones costeras, obviamente, pero también se pueden transportar internamente con sistemas de conducción normales terrestres para beneficiar también a los usuarios del interior. También se pueden beneficiar indirectamente, en el sentido en que los poquitos caudales que puedan tener en esas regiones pues podrían utilizarse más río arriba sin ningún problema, puesto que los usuarios de río abajo estarían servidos por nuestro sistema. No voy a leerlos todos, son bastante evidentes. El que me gusta es lo de transformar el desierto en vergel, que es realmente de lo que se trata. En el proyecto chileno estamos hablando de a lo mejor de 1 millón de hectáreas suplementarias, lo que no es nada baladí, puesto que la superficie regada en Chile hoy es de 1.200.000, 1.300.000 hectáreas, con lo cual casi la estaríamos duplicando. Transformarlo en vergel o transformarlo en bosque. También hay la posibilidad de plantar bosque nativo, se habla de unos 100.000 hectáreas suplementarias que se podrían plantar, que requieren un poquito de agua los primeros años para que prenda la planta y luego se desarrolla solo porque es bosque nativo, lo que contribuye a la captación de CO2 y a los objetivos del Acuerdo de París. También en Chile el proyecto no es nada baladí, podría representar hasta 50% de los objetivos contraídos por Chile en el Acuerdo de París. Obviamente hay la creación de empleo correspondiente y la mejora de la calidad de vida por la seguridad hídrica y la disponibilidad de agua. Con esto he acabado y aquí viene la pregunta para ustedes. Con esto que conocen ahora de nuestro sistema, pues si ven alguna posibilidad de un proyecto potencial en Argentina, bien con agua dulce tomada en la desembocadura de un río para transportarla 50, 100 kilómetros más al norte, más al sur, 200, 500 kilómetros, pues bienvenido. Podremos realizar un mini estudio de prefactibilidad gratuito para poder empezar a conversar. También el reuso de aguas servidas, como de la capital Buenos Aires, con su gran población que debe botar al mar grandes cantidades de agua a distintos niveles de tratamiento, que a lo mejor con un pequeño tratamiento adicional y el costo del transporte pues también quedaría asequible. Y con esto he acabado la presentación y estoy a la disposición de ustedes para seguir conversando y contestando sus preguntas, y voy a parar la presentación. Muy bien. Estoy abierto. Félix, tiempo récord, muy bien la explicación, clara y muy ordenada en tu
idea sobre lo que es el concepto. Y a partir de ahora sí, a quien que quiera hacer las preguntas, levanta esa manito que está abajo y le damos el orden de la palabra y hacemos un intercambio. Le pedimos a todos que las preguntas sean breves, concretas, y también Félix una respuesta que sea dinámica, así le damos mucha velocidad a este intercambio y nos permite conversar mucho más. Tengo a Mariano Vinograd. Adelante, Mariano, con tu pregunta. Gracias, Javier. Gracias, Félix, por la presentación. Me conmovió, me interesó. Valora la agricultura, reflexiona acerca del problema del agua, tiene varias respuestas medioambientales acerca de la energía, del carbono. Me gustó mucho la palabra baladí, que nos vas a ayudar a... No la usamos en Argentina, tengo alguna referencia al pan baladí bíblico, nos vas a aclarar. Varias veces usaste la palabra baladí, que entiendo que es como insignificante, o sea que le daba la idea de que esto es relevante. Mi pregunta es un poco la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. En el libro Israel, la nación startup, explica unas anécdotas de cómo a veces una gran idea se enfrenta con la necedad, con la negativa de los que ya están consolidados en esa industria. Recuerdo el ejemplo del auto eléctrico. En fin, estamos llenos de soluciones tecnológicas que a veces demoran 50 o 60 años porque la industria consolidada le genera una dificultad. ¿Con qué inconvenientes se enfrenta Félix Pogliolo cuando llega a Egipto, llega a España, llega a Chile o podría llegar a la Argentina y hace una propuesta que parece tan sencilla que esencialmente uno lo primero que se reflexionaría es ¿por qué no se me ocurrió antes? La respuesta es complicada, pero vamos a intentar hacerlo. Hay distintos niveles de respuestas. Hay un nivel político. En todos los países, que sean países democráticos o que sean países dictatoriales, como puede ser Chile o como puede ser Egipto, en ambos casos, son proyectos que son en general tan grandes que solo el presidente puede decidir. Un ministro, por muy ministro que sea, puede estudiar el tema, puede mirarlo, puede hacer preguntas, pero nunca va a decidir un proyecto de esta envergadura que puede tener un impacto significativo en el país. En Egipto estaríamos hablando de regar 2 millones de hectáreas, lo que no es nada insignificante, para no repetir la palabra baladí. Esto, pues, si no tienes el acceso político al presidente, estás perdiendo tiempo con la administración y con los ministros. Y eso se requiere contactos de muy alto nivel. El tema viene que efectivamente en las administraciones hablas con gente que puede estar ahí desde, te encuentras con un director de administración que tiene 50 años, 55 años, lleva 20 o 30 años en el ministerio, no ha oído hablar nunca de esto, no lo ha preparado, ha trabajado toda su vida sobre un canal terrestre, sobre la construcción de una presa, de un embalse, temas de estos, y de repente vienes y le destruyes totalmente todo lo que ha pensado durante toda su vida. Es lo que llaman los gringos el síndrome NIH, Not Invented Here. Te va a encontrar 25 razones para decir que lo tuyo no funciona. Otros inconvenientes, pues que como startup precisamente no tenemos todavía ninguna referencia y pocos países tienen la dinámica de ser conejillos de India.
Y de ahí que viene la necesidad de un impulso político muy fuerte del cabeza del país. Un ministro no se va a atrever a tomar una decisión así para ser el conejillo de India. La primera cosa que te preguntan es ¿qué realización tiene usted? Y le dice, pues no, esto es un invento, esto es nuevo y venga, vamos a hablarlo y vamos a discutirlo. Le puedes dar todas las garantías del mundo, pero psicológicamente hay una barrera importante. Mientras que si logras convencer al presidente, el presidente da una orden, sobre todo en un país dictatorial, al ministro y el ministro se cuadra y hace lo que el presidente le dice. Y como buena startup que somos, no disponemos de medios económicos importantes, con lo cual hacer lobbying, hacer un montón de cosas, pues no podemos hacerlo. No tenemos los medios para hacerlo. Mientras que la desalación, por ejemplo, pues tiene unos medios absolutamente increíbles. En Chile se están gastando millones y millones de dólares desde hace 2 o 3 años para intentar vender su producto y su concepto de desalación. Que yo no puedo competir con eso. Y eso pues obviamente tiene un impacto bastante importante. Con lo cual, aparte de la dificultad general de estos grandes proyectos, o sea, un aeropuerto, una autopista, una red de ferrocarril, siempre son proyectos de infraestructura que tardan mucho en desarrollarse. Pero esto siendo novedoso, pues tarda todavía más. Perdón por la tardanza en contestar, pero Fuiste era completo. importante tu pregunta, Mariano. Javier, quisiera redondear. Félix habla que de la desalinización no solamente es onerosa, sino que tiene una inconveniencia medioambiental o energética. ¿Nos podrías aclarar eso? ¿Por qué la desalinización es negativa ambientalmente? Tiene 2 impactos negativos, que es la captación de agua y la devolución de la salmuera, del desecho de la salmuera. Pero el mayor es el desecho de la salmuera, que bien la usas en tierra, la tienes que almacenar en tierra, bien la devuelves al mar, y esto aumenta la salinidad y mata toda vida, fauna y flora alrededor del punto de rechazo. Aquí hay que considerar una cosa muy importante que ha ocurrido recién en mayo pasado en California. En California hasta hace 8 o 10 años no había ninguna desaladora. Pequeñas cosas para hoteles al borde de las playas y temas de estos, pero nada importante. Un promotor privado desarrolló una planta desaladora en la ciudad de Carlsbad, en el sur de California. Tardó no sé cuantísimos años en desarrollarlo. Las malas lenguas dicen que ha costado el proyecto de Carlsbad tanto o más en gastos de abogado que en ladrillo para construir la planta. Con todos los pleitos que tuvieron de todas las ONGs ambientalistas californianas, etcétera, etcétera. A raíz de esto, el Parlamento Estatal de California votó una serie de medidas de protección ambiental que de alguna forma vinieron a pasar a ley todos los resultados de los juicios acumulados con esta experiencia. Y esa ley fue tan importante que la Administración Federal de la EPA, Environmental Protection Agency americana, la ha transformado en ley federal para todo el país. A raíz de eso, la media docena de proyectos que estaban en curso en ese momento en California se pararon, porque todos los promotores de proyectos dijeron que satisfacer las demandas de esa reglamentación nueva
iba a hacer que el costo del agua se iba a disparar, y del promedio usual que hablan el lobby de la desalación de $1 el metro cúbico, ligeramente inferior al $1 del metro cúbico, lo que se les olvida decir es que esa norma ambiental cero. Entonces, pasar de la norma ambiental cero que propone el lobby de la desalación a la norma ambiental muy elevada que ha puesto el listón el Parlamento californiano, multiplica el costo básicamente por 3 o 4 y sube el metro cúbico de la desalación con esas normas ambientales californianas a 3 o 4. Entonces todos se pararon y dijeron, tiramos la toalla, no podemos seguir más. Salvo uno, que estaba promovido por la misma promotora que había realizado la primera, que dijo, bueno, yo ya he realizado una, he logrado pasar todos los saltos del proceso, sé hacerlo y lo voy a conseguir. En la Huntington Beach. Y han llegado al paso final de la autorización final, que era en mayo en la Agencia del Medio Ambiente de California, y la ha rechazado. La ha rechazado definitivamente, y básicamente les ha venido a decir, no se burlen ustedes de nosotros. Ustedes conocían muy bien la reglamentación, puesto que esa reglamentación nació a raíz de la primera construcción de ustedes, y ustedes no llegan a la meta. Entonces, negado. Y esto es interesante porque para cualquier otro país del mundo que vaya a aprobar un proyecto de desalación o impone una norma ambiental igual que la californiana, y va a obtener el mismo costo muy elevado que lo hace inasequible, lo hace imposible de realizar, no lo hace económica rentable, o para conseguir un costo asequible que haga el proyecto rentable, quiere decir que va a aceptar una norma ambiental reducida, lo que le causa un problema político importante de decir por qué yo voy a ser menos demandante desde el punto medioambiental que California. Y claro, todos los medioambientalistas de ese país le van a decir a su gobierno, pero no, tomen ustedes las mismas medidas que en California y no acepten este proyecto. Ahora hay un ejemplo. Y obviamente eso el lobby de la desalación se le olvida decirlo. Muy bien, así Félix. Es la vida. Félix, estás hablando... Ya lo dijo el poeta, poderoso don dinero. ¿Qué va a ser? Félix, siempre estás hablando de grandes proyectos internacionales, grandes obras y de altos costos de implementación. Y cuando los japoneses nos hablan de la teoría del Kaizen o los americanos del Baby Step, dicen, ¿por qué no empezamos con un paso pequeño, con algo simple, que sea aplicable y que nos dé algo de escala? ¿Por qué en el planteo no han aparecido proyectos pequeños para productores privados o para gente privada donde vos tengas una maqueta, un trabajo donde desarrollarte y a partir de ahí gatillar con una réplica de espejo hacia los proyectos más grandes? Como te puedes imaginar, Javier, eso lo he buscado y lo sigo buscando, y si tienes algo que proponerme lo tomaré de inmediato. La cosa más pequeña que hemos encontrado ha sido ese pequeño proyecto de esa isla de Patagonia en Chile, pero que no es nada pequeño. Va a costar del orden de 15 a 20 millones de dólares. Y financiar 15 o 20 millones de dólares para abastecer una pequeña comunidad de 2.500 habitantes en el sur de Chile, pues no es nada fácil. ¿Qué más quisiera yo que los proyectos costaran menos? Pero no es así. El proyecto, el sistema lo dice: transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias. Para mí una distancia pequeña es del orden de 100 kilómetros. Hasta
hasta sin proyectos, por ejemplo, el reuso de aguas que he mostrado de Valencia y antes, no me acuerdo cuántos son, pero son del orden de 200, 300 kilómetros. La disparidad de oferta-demanda de agua en los países, no pasas del desierto a un vergel en 20 kilómetros. La geografía del país hace que vas pasando de una región árida a semiárida, a un clima mediterráneo, a un clima más tropical, y eso es a lo largo de muchos kilómetros. Es el sur de México al norte de México, el norte de California al sur de California, el sur de Chile al norte de Chile, y así son muchos kilómetros siempre. Ese es el sistema. Muy bien. Julieta Centeno está ahí con su mate y va a hacer alguna pregunta. Julieta. Bueno, gracias Javier. Buenas tardes, buenas noches Félix. Te escuchaba con suma atención, me resultó muy, muy interesante. Y mientras te escuchaba, me transportaba al lugar donde yo vivo. Vivo en el sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Bahía Blanca. Y por años, por décadas, el tema del agua en el sur de la provincia es todo un tema. Hacia el sur de la provincia están los partidos de Patagones y de Villarino, que componen, entre otras zonas con Río Negro, una zona de producción frutihortícola. Y por muchos años se habla del trasvase del Río Negro al Río Colorado, una obra que fue anunciada, fue estudiada en reiteradas oportunidades, pero nunca avanzó, nunca prosperó, y que implicaría para la provincia de Buenos Aires incorporar una superficie productiva de aproximadamente 1,5 veces lo que es la superficie de Israel, para que tengas dimensión de la superficie a la cual me refiero, y que seguramente para esta zona implicaría un gran saldo exportable en cuanto a qué fruta y verdura. Nosotros estamos asentados sobre el puerto de aguas profundas más grandes del país, y que eventualmente podría generarse ¿por qué no? Una zona de salida de frutas, ¿no? Principalmente en esa zona se producen manzanas, se producen peras, se pueden producir otro tipo también de producción hortícola. Y digo, como alternativa a esto de que siempre se estudió, los distintos gobiernos han venido estudiando el trasvaso del Río Negro al Río Colorado, tranquilamente, digo yo, se podría hacer el estudio pertinente a que este agua del Río Negro que desagua en el mar, ¿por qué no colectarlo y tomarlo, digamos, para el riego de esta superficie? Nada, seguramente acá en la sala hay gente que puede seguir y quizás pueda tener mayor conocimiento que yo en cuanto a lo técnico. Me parece que podría ser una zona para estudiar. Quizás la macroeconomía y la política del país no son favorables en este momento, pero creo que en un futuro podría ser un buen tema para análisis, para estudio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julieta. Has contestado a la pregunta que hacía de mi última diapositiva en mi presentación. Encantado de oír esto. Se me ocurren efectivamente 2 ideas para hacer esto. Esa fuente de agua de esos ríos que has mencionado, pero también a lo mejor la reutilización de las aguas servidas de Buenos Aires, puesto que se trata de la misma provincia, y a lo mejor eso podría facilitar también la decisión política al involucrar menos organizaciones. Aquí los pasos a seguir son muy sencillos. Tienes mi correo electrónico, tienes mi WhatsApp, podemos conversar de esto. Yo necesito 3 datos: punto de partida, punto de llegada y caudal a transportar entre A y B. Con esto yo te realizo un mini estudio gratuito de prefactibilidad que te va a dar unos primeros órdenes de magnitud de las principales magnitudes técnicas y económicas del proyecto. Un documento de unas 20-30 páginas que describe
escriben las primeras ideas sobre el proyecto, y tú a partir de esto lo puedes mover obviamente con nuestra ayuda ante las personas pertinentes. La etapa siguiente después de esto es realizar un estudio de factibilidad más serio. Ese estudio de factibilidad, dependiendo lo ancho y lo profundo que se le quiere dar a este estudio de factibilidad, es ya del orden de $1 o más millones de dólares. Que eso se puede financiar privadamente, si queréis, si hay interés, algún gremio, alguna asociación de algunos de estos fruticultores que indicabas, de estos productores de manzanas o tal, reunís esto, formáis una unión temporal de empresas o algo así y financiáis el presupuesto que hayamos acordado. Esto tarda del orden de 1 año en realizarse y ahí tenéis el resultado del estudio de factibilidad ya detallado. Esto ya se trata de un informe muy completo de varias centenas de páginas, con toda una serie de cálculos y planos, etcétera, etcétera, y que viene a confirmar o a mejorar la calidad de los datos del pequeño estudio gratuito de prefactibilidad inicial. Y ahí, según el sistema jurídico argentino, que no conozco en absoluto para la realización de este tipo de proyectos de infraestructura, pues habrá que ver qué estructura, y esto formará parte del estudio de factibilidad también, qué estructura darle al proyecto, si un proyecto meramente privado o un proyecto público o una asociación público-privada, etcétera. Pero me parece una idea muy interesante y estoy entusiasmado de poder realizar este mini estudio gratuito de prefactibilidad en cuanto me mandes esos 3 datos que necesito: punto de partida, punto de llegada y caudal a transportar entre A y B. Muy bien. Muchas gracias. Está en la sala también Aníbal Colombo, que nos habló hace unos tiempitos sobre el manejo del agua y la retención del agua, así que este tema está candente. Generalmente, Félix, vos estás hablando de un elemento de conducción y muchas veces vamos a tener que comercialmente ajustarnos o atarnos a 2 necesidades. A alguien que se quiera eliminar algo, como puede ser las aguas residuales, y ahí trabajar con municipios, con empresas, con industrias. Y por otro lado, gente que necesita usar eso. Entonces ahí posiblemente la unión tiene que ser a través de una empresa de riego importante que esté desarrollando un proyecto donde el cliente quiera regar y no tenga agua, y la empresa le dice, bueno, acá tengo mis máquinas y acá tengo la fuente de agua. ¿Se te han dado casos en los cuales has trabajado en forma asociativa con los que hacen la oferta y la demanda de esa agua? No, pero lo hemos buscado, no lo hemos encontrado, pero lo hemos buscado. Chile es, estoy obligado a hablar en el pasado, usando un tiempo pasado, porque aparentemente era un país interesante con su sistema de concesiones de iniciativa privada, que es la modalidad que han determinado ellos de asociación público-privada en el mundo, de los PPPs en el mundo, que es muy interesante sobre el papel, pero que en la práctica no ha resultado, como desgraciadamente lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo en mis carnes, y como Reinaldo lo sabe muy bien, que nos apoya en la medida que puede, pero desgraciadamente con pocos resultados hasta la fecha. Con lo cual llevamos, la primera vez que se habló de este proyecto en Chile fue en el 2007, en el Mercurio. El estudio de factibilidad ese que mencioné a Julieta del orden de $1 millón,
que se remitió al gobierno de Chile en 2012 y fue financiado por el gobierno francés como una ayuda al gobierno chileno, que en ese momento no estaba todavía en la OCDE, con lo cual todavía podían beneficiarse de este tipo de ayudas para países menos desarrollados, por decirlo así. Y desde el 2012 son 10 años que seguimos a la espera. Con lo cual, todo lo que sea proyecto privado, que puedan manejar los privados, financiar los privados, ir simplemente a solicitar una autorización al gobierno, como por ejemplo tender el tubo en el fondo del mar, que en Chile eso depende de la Armada de Chile, y hay un proceso y eso puede ir relativamente deprisa. Pero cuando te metes en temas de decisiones políticas y sobre todo de decisiones económicas, que hay que sacar plata, como decíamos con Mariano al principio, se te pueden pasar muchos años, desgraciadamente. Carlos, te quería hacer una preguntita. Carlos, ahí estamos. Sí, Félix, mucho gusto, muy interesante la presentación. Una pregunta que no sé si tiene mucho sentido realmente, pero ¿es factible pensar o tendría alguna ventaja este tipo de materiales para transportar el agua vía terrestre, no por el fondo del mar, digamos? Sí, podría ser más económico que conducciones terrestres normales. Simplemente requeriría un tratamiento especial de protección contra los rayos ultravioletas, porque son materias plásticas, pero sí sería factible. Nosotros no hemos perseguido ningún proyecto de esta naturaleza por concentrarnos como startup, que no nos podemos desperdigar en 25 cosas distintas en esta innovación del transporte submarino, pero conceptualmente se podría hacer. En particular, revestimiento de canales para evitar la evaporación, utilizar cauces de ríos, bien con agua o bien barrancos que se han quedado secos, pero existe el cauce, con lo cual no hay problemas de expropiación y hay un camino a seguir. Esto se puede utilizar, pero hay, aparte la provisión del tubo, y repito, de un tubo especialmente tratado contra los rayos ultravioleta, nosotros no traeríamos gran expertise. Esto lo podría hacer cualquier empresa de ingeniería y construcción acostumbrada a hacer canales, a hacer carreteras, a hacer vías de tren, y simplemente en vez de comprar cemento para construir un canal, comprarían el tubo para ponerlo ellos. Por eso no lo hemos mirado de cerca. Correcto. Ok, gracias, Félix. Entendido. ¿Cómo te imaginas el mantenimiento posterior que debe tener internamente esa tubería para mantenerla limpia? Cero mantenimiento, porque el tubo está en el fondo del mar, es decir, con un acceso relativamente difícil. Hay un tratamiento a la salida para hacer precisamente que el agua que se va a transportar dentro del tubo no dañe el tubo de ninguna forma, en particular que no desarrolle un biofilm al interior del tubo. Y entonces el único mantenimiento del sistema es de las obras terrestres, que son bombas o esta estación de tratamiento
ligero que hay para que no desarrolle nada al interior. Lo que sí hay es eventualmente el problema pero ya no es mantenimiento, es reparación. Es si por cualquier motivo se rompe el tubo, le cae un barco encima, se hunde y hay la mala suerte de caer encima, hay un terremoto y hay un derrumbe de la plataforma continental y le cae tierra del derrumbe encima. Hay en fin, cualquier accidente y ahí hay que reparar el tubo, pero son técnicas bastante fáciles, entre comillas, fáciles, que son bastante bien conocidas por la industria de los cables submarinos o de los pipelines petroleros, con la simple adaptación a nuestro tubo. Y eso se hace relativamente fácilmente. Es costoso, hay que preverlo en los costos de mantenimiento, de reparación, con una provisión, unos seguros y temas de estos. Correcto, la idea es que entonces si es un agua residual o un agua superficial, previamente tiene que estar muy filtrada para que no pase materia orgánica en ese flujo de agua. Exacto. Porque además en una etapa de 200 kilómetros, la molécula de H2O que parte del punto A puede tardar 2 días en llegar al punto B de llegada. Si calculas la velocidad por la distancia, y en ese tiempo encerrado podría desarrollar algo, y por eso está tratada inicialmente para evitar esto. E incluso en los puntos de rebombeo posiblemente, ¿no? Y más aún en el caso de aguas residuales, que hay que tratar bastante. Te decía, incluso en los puntos de rebombeo posiblemente ahí haya que hacer un nuevo filtrado. Eso no lo hemos creído pertinente de momento, pero y habrá que verlo en la realidad, pero bueno, no cambiaría gran cosa porque es absolutamente, el costo de esto es absolutamente diminuto sobre el total del costo del agua llegado al destino. Perfecto. Mariano Vinograd, y ya vamos por las últimas preguntitas para cerrar este evento. Vamos, Mariano. ¿Cuántos años dura el tubo y si ya tienen alguna experiencia en trasladar 200 kilómetros algún fluido que no sea agua? No sé si es petróleo o algún otro. Se trata de materia plástica. El tubo está hecho de materias plásticas, como ya lo hemos dicho. Básicamente el único enemigo de la materia plástica son los rayos ultravioleta, y en el fondo del mar no hay rayos ultravioleta, con lo cual básicamente el tubo en el fondo del mar es, no quiero decir eterno, pero casi básicamente. Si conoces algunos amigos que hacen diving, que bucean en el fondo del mar en algunos sitios preciosos como el Mar Rojo o las Islas Maldivas, perdón, o temas de estos, se quejarán de que encuentran alguna materia plástica en el fondo del mar que está ahí desde hace años y no, porque ahí no sufre ningún enemigo. Experiencia de transporte a grandes distancias, por supuesto. Si estamos hablando hoy día es porque hay un cable submarino de fibra óptica que une Argentina con Europa, y son miles de kilómetros. Hay decenas y decenas de miles de kilómetros de fibras en el mundo. Pipelines petroleros los hay por centenas de kilómetros también, desde 60 o 70 años. El primer cable telegráfico entre Europa y Estados Unidos fue en el 1850.
hay pequeñas islas costeras que tienen agua, por ejemplo, en el Caribe francés, en la famosa isla Guadalupe, tiene 2 islas costeras, la Marie-Galante y Les Saintes, que están a pocos kilómetros de la isla principal, que tienen tuberías así en el fondo del mar. Pero no tiene nada que ver con el tipo de proyecto que proponemos nosotros. Esto es una innovación, efectivamente. Aparte del pequeño piloto que estamos intentando realizar en el sur de Chile, no hay ninguna experiencia. Alguien tendrá que ser el primer conejillo de India. Perfecto, perfecto. Bueno, si hay alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta en este evento especial que ha hecho el Antropoceno un día martes a las 5 de la tarde, esta es la última oportunidad y si no damos por cierre a la reunión. Muy bien. Veo que no hay candidatos para preguntas. Félix, simplemente darte la palabra para que puedas hacer un cierre y agradecerte también. Adelante, Félix. No, pues agradeceros a vosotros esta oportunidad y sobre todo a Julieta por haber propuesto una idea. Quedo atento a recibir sus noticias para emprender el mini estudio gratuito de prefactibilidad que le he prometido y a partir de ahí pues a lo mejor organizar un viaje a Argentina para poder seguir desarrollando esto y conocerles a todos ustedes. Amigos, nos despedimos de Félix y nos encontramos en la próxima reunión de Antropoceno. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Adiós, gracias a ustedes.